36, Mauricio Pereira saca tremendo disparo para clavarla en el ángulo. 4-0 con mucho por jugar. Para el segundo, va Mario, muy zurdo Mario, el pase al medio en cortada. ¡Gol! Pereira. La orden de Martínez, llega Mauricio. ¡Gol! Llegó Mauricio. Sánchez Pereira. Lozano más atrás, Pereira engancha para el derechazo. Viene Pereira. Formento se le escapó, entró. Gol. Mauri, ¿cómo fue el proceso interno para tomar la decisión de retirarte del fútbol? Bueno, fue largo, primero que nada, no es una decisión que uno toma de un día para el otro, ni en caliente, ni mucho menos. Desde el año pasado lo venía procesando, con todo lo que habíamos vivido como grupo el año pasado había sido un golpe duro. Luego lo que pasó con Diego a principio de este año también me hizo reflexionar un poco de qué era lo que quería y a partir de ahí lo estuve preparando, estuve trabajándolo internamente como para tomar la decisión no solo que quería, sino que estaba convencido que tenía que ser en este momento. Y bueno, el hecho de poder coronarlo con un campeonato uruguayo contra el tradicional rival en nuestra cancha, con mis hijos en la cancha, para mí fue como un broche de oro perfecto. ¿A quién sí lo fuiste comunicando? ¿Cómo fue el proceso? ¿Primero en la familia, primero en el plantel, algunos del plantel? ¿Cómo fue? En realidad lo trabajé con un psicólogo personal al principio y a partir de ahí empecé como a exteriorizarlo. Día a día lo decía, más allá de que algunos no lo creían, pero sí, primero en la familia, sobre todo a mis dos hijos que eran chicos para que estuvieran al tanto de lo que iba a pasar y que me acompañaran en ese camino. Y después sí, a la familia, a amigos cercanos, luego al plantel, luego a la gente que trabajaba en el club, como de a poco ir exteriorizándolo para que se volviera más normal y no fuera capaz un choque tan grande a final de año. Contame lo de la abuela que me contaba fuera del micrófono, que está buenísimo. Cuando vas a hablar con tu abuela. No, que en realidad yo le conté a mi abuela que me iba a retirar y ella como que no lo creía al principio y bueno, y un comentario medio a tono de broma le decía, bueno, ahora voy a estar jubilado como vos, pero obviamente ahí medio como que me rezongó y me decía que tenía toda la vida por delante. A veces uno es, o por lo menos soy capaz de los de más experiencia en el plantel con mi edad, pero ahora se termina el fútbol y empieza toda la vida por delante. Entonces obviamente lo tomo capaz con un poco de nostalgia por el hecho de terminar una carrera, pero obviamente nuevos desafíos vendrán adelante. ¿Qué edad tiene ella? 92. ¿Es la mamá de tu? De mi mamá. La mamá de tu mamá. Yo me crié en la casa de ella, o sea, yo viví 21 años en la casa de mi abuela con mis padres ahí, hasta que me fui a Argentina, ¿no? A Lanús. A Lanús, y ta. Después de ahí fue que me mudé porque tuve mi primer hijo y ahí tuve mi primer apartamento y ya cuando me fui en realidad, cuando estuve jugando acá en Nacional, viví en la casa de mi abuela con ella. Bueno, contame un poco eso, contame la composición familiar. Vos sos de Montevideo. Yo soy de Montevideo, de La Blanqueada. ¿Sos de este barrio? Soy de La Blanqueada, venía caminando a entrenar acá al parque. Mis padres, soy el mayor de 3 hermanos, tengo mi hermano del medio que tiene 4 años menos que yo y mi hermana chica tiene 13 años menos. Y bueno, esa era mi composición familiar al inicio junto con mi abuela en mi casa, ¿no? ¿Y en qué momento de esa infancia viviendo en la casa de tu abuela es que tú y tu familia se empiezan a dar cuenta de tu talento deportivo? Mirá, a mí siempre me gustó jugar al fútbol. Siempre jugué al fútbol y de hecho en la escuela no me dejaban, o sea, si tenía malas calificaciones no me dejaban ir al fútbol, era como la pasión que tenía. Más allá de eso siempre tuve la suerte de ser un buen estudiante, entonces yo sabía que iba de la mano el estudio con el fútbol, que no era una cosa o la otra y lo fui haciendo a la par y fui teniendo buenas calificaciones en la escuela, en el liceo, hasta que en un momento, por un tema de selecciones juveniles, por un tema de integrar el plantel principal siendo joven, me tocó, no sé si decidir, pero el fútbol me fue llevando para el lado del profesionalismo, del primer contrato profesional. Siempre acá en Nacional. Siempre acá en Nacional. Y siempre intenté
siempre intenté estudiar. O sea, iba acá al Damaso, al liceo que está acá abajo, en Jaime Civil, y lo empecé a hacer en la mañana. No lo pude terminar ese año porque tuvimos unos viajes con la selección juvenil uruguaya. Después, al año siguiente, me pasé para la tarde porque entrenábamos en la mañana y así fui salvando algunas materias. Al año siguiente lo hice nocturno porque ya no sabía si entrenaba de mañana o entrenaba de tarde. Entonces, como que siempre intenté eso de que el liceo fuera de la mano con el fútbol. En un momento ya se vuelve profesional y es 24/7 y ahí ya como que fue decantando solo, pero porque me fue yendo bien. Nunca dejé el estudio hasta el momento en el que me fui a Argentina, en realidad. Ahora, hoy eso está como más incorporado, la idea de hacer que el fútbol y el estudio vayan de la mano. En la época tuya eras alguien fuera de lo común, porque mucha gente abandonaba el estudio por dedicarse al fútbol. El hecho de haberlo compatibilizado, eso es como un poco pionero en eso. Sí, en realidad creo que post pandemia hay un montón de recursos que tiene hoy en día todo el mundo como para estudiar online desde la casa y que le permite ajustar los tiempos a las clases, hoy en día me parece. En aquella época era diferente. A mí me pasó, por ejemplo, yo había, una de las materias la había tenido en el Preu, al final ya jugando Libertadores con Nacional en el 2011, y me pasó una anécdota graciosa que fue que la comunicación era por mail. Y la profesora que tenía en ese momento, que no recuerdo el nombre porque en realidad era una vez por semana que tenías que ir a verlo, cuando yo me comuniqué por mail estábamos en Río de Janeiro que jugábamos contra Fluminense. Y le comuniqué para ver un trabajo que tenía que hacer y me contestaron del colegio diciendo que la profesora se había tomado una semana de vacaciones porque había ido a ver a Nacional a Río de Janeiro. Entonces, claro, y yo decía, yo estoy acá y estoy jugando y le estoy preguntando y ella que vino acá como que, pero bueno, está, o sea, siempre intentando terminar el estudio, que de hecho lo hice hace 3 años atrás cuando estaba en Orlando, me puse en la cabeza, yo no puede ser que no haya terminado sexto de liceo, que hice sexto de ingeniería y está. ¿Y lo terminaste? Y lo terminé desde Orlando, sí, online. Acá. Acá, sí. Mirá, vamos un segundo igual para atrás y ahora vamos a ir a eso. Empezás a jugar al fútbol, babifútbol, como todos los niños del Uruguay. ¿En qué momento ves además que tu lugar es el 10? Porque es un lugar particular dentro del fútbol, ser el 10. ¿Ya desde chiquito? No, en realidad en preséptima, cuando vine acá al parque, antes de preséptima fue en realidad, que en captación estaba Jorge Saavedra. Él fue el que estaba Jorge Saavedra con Alejandro Garay. En realidad el pelado Garay era el técnico de séptima y bueno, a raíz de eso me probaron de enganche porque en realidad yo jugaba de 9. En el baby fútbol, como jugás de A7, de mitad de cancha para adelante, jugás de delantero. Y acá los recorridos al ser más grande me empezaban a probar de 10 y fue donde me gustó. De hecho, cuando llegué hacía dupla con el Morro, que jugaba de 9, y para mí era muy fácil jugar con él porque era grande, era rápido, hacía un montón de goles. Entonces yo jugando un poco más atrás, agarraba todo lo que sobraba del negro cuando era chico, ¿no? Y chocaba contra los rivales, un estilo muy parecido al de Carneiro hoy en día, en todo, en la manera de ser, en la manera de hablar, la manera de manejarse, en la cancha. Me hace acordar muchísimo, aparte del número, ¿no? O sea, es como que... Seguro. Pero todas las formativas en Nacional son de 10. Todas las formativas. De hecho, en séptima, cuando empecé a competir, yo hice todo pre-séptima, pero jugaba en Lagomar, que era el equipo de baby fútbol en que hice todo el baby fútbol. En séptima, el primer partido acá con Central Español, jugué con la 10 y jugué todas las juveniles, o sea, de número 10 en Nacional. ¿Hay un momento de esa infancia, adolescencia, que vos te acuerdes que decís, después de un partido, de una práctica, de algo que digas, yo me voy a dedicar al fútbol, mi vida va a ser ser jugador de fútbol? No, en realidad, como te dije antes, como que fue decantando solo por haber estado en la selección uruguaya de sub-15, luego en la sub-17, luego en la sub-20 y entrenando en el plantel principal. Entonces como que se iba dando todo, pero en realidad en la cabeza siempre tenía que en el caso de no llegar o no tener la posibilidad, que tenía que estudiar. Eso siempre, como que lo tuve siempre muy claro. Y esos fueron siempre mis padres que me lo pusieron en la cabeza de que así tenía que ser. Venís acá, haces todas las formativas, debutás en el plantel, sos campeón el primer año, jugás la Libertadores. De hecho, debuto en Libertadores. Mi primer partido oficial con Nacional fue con Nacional de Paraguay en Paraguay, por Libertadores. Luego vinimos y jugué el primer partido de titular con Bellavista.
Y al siguiente partido fui al Monumental, que entré a los 25 o 30 minutos del primer tiempo por el Flaco Fernández que se lesionó. Y ahí fue como el partido que ahí me marcó, me parece, más que nada como para decir, bueno, vas a seguir jugando al fútbol. Y más allá de estar en la Primera Nacional y entrenando, uno en realidad nunca sabe si rendís, si no rendís, si te va bien, si te vas a préstamo a otros equipos. O sea, eso muchos otros compañeros tuvieron ese destino. Y a mí me tocó, como en ese partido en el Monumental, decir, bueno, me voy a quedar en la Primera Nacional y voy a mantenerme acá. O por lo menos creo que en ese momento dije, sí, es por el lado del fútbol. ¿Cuánto tiempo pasa entre esto que me estás contando y tu primer transferencia, que es a Argentina, a Lanús? Y 2 años y medio. Sí. Yo debuto en 2009 y en la mitad de año del 2011 me voy para Lanús. ¿Y en Lanús cuánto tiempo estás antes? 1 año y medio, estuve 3 campeonatos cortos. Okay. Y ahí me fui para Rusia. ¿Y ahí cómo es? Para alguien que no se dedica al fútbol, vos estás y viene tu contratista y te dice, me surgió una oferta de Rusia. Sí, en realidad vino una oferta al club directo y bueno, ahí se habló. Después cuando llegué al club me enteré, por eso uno en realidad cuando dicen el fútbol siempre tenés que estar preparado, también me tocó una historia que fue que me agarró el presidente del club, era el dueño. O sea, allá en Rusia la gran mayoría tienen dueño y era una persona muy rica, o sea, obviamente estaba entre los más ricos de Rusia, con muchísimo poder. Y yo llego en esa semana y jugamos un amistoso contra el Dinamo de Kiev. Termina el partido y viene esa persona, que yo no sabía que era el presidente, y me saluda, y me dice, bueno, yo soy el presidente, bienvenido, no sé qué, Después me entero que en realidad yo había sido el único, hasta ahora creo que soy el único jugador, que llegó ahí porque el presidente estaba en su casa un día de mañana corriendo, mirando un partido de Lanús, nadie sabe cuál, o sea, ni idea, y dijo, me gusta este jugador, se lo pasó a los scouting y dijeron, hagan lo posible por traerlo. De hecho, o sea, mi vida cambió gracias a que un tipo estaba corriendo de mañana en su casa mirando un partido en el que yo estaba jugando. En Rusia, claro. Claro, pero por eso quiero ir, vos estás en Lanús. Lanús, bueno, es Argentina, sí, somos claro. países vecinos, Sí, claro. Es el mismo fútbol, es el Río de la Plata. Ahora, cuando te dicen, te vas al Krasnodar... No tenía ni idea ni dónde era, ni cuál era el equipo, ni googleando todo, o sea, no, sí, ni de idea. qué color es la camiseta, sí, exactamente. Ni si tiene hinchada, si no Sí, tal. ni idea. Y además, es otro, en Argentina hablamos español, en Rusia se habla en ruso, o sea, Sí, claro. no tenías ni idea del idioma. Nada. Lo fui aprendiendo a medida que fueron pasando los años, sobre todo cuando renové contrato, que sabía que me iba a quedar 4 años, era lo más probable que me quedara, dije, bueno, ahora tengo que aprender ruso 100% porque me voy a quedar acá. Y de cirílico, ¿qué es? Cirílico en realidad lo primero que aprendí fue el abecedario, para saber leer las palabras y poder llamar al traductor para que me ayudara. Porque era otra época también, en 2013 no había ni WhatsApp, por ejemplo. Claro, o sea, entre esas cosas eran llamadas por Skype, era otro mundo, ¿no? O sea, y para el 2013 todavía no había nacido Martín. sí, ya había nacido y tenía 7 meses. Por eso la decisión en realidad fue, el bebé tiene 7 meses, el momento de ir es ahora, porque ir a Rusia hoy en día que tiene 13 años, si tuviera que ir para hacer alguna diferencia económica a Rusia, es muy difícil moverme con mi familia que tiene, o sea, mis hijos ya están en el colegio acá hace rato, tienen sus amigos acá, tienen su vida acá. Muy difícil irse 2 o 3 años para poder tener una diferencia económica en un país remoto como eso, ¿no? Entonces, al tener 7 meses, mi cabeza fue, el momento es ahora. Si hay que estar 2, 3, 4 años, el niño no lo va a sentir tanto. Terminé estando casi 7, ¿no? O sea, pero está, una locura, pero... Quiero hacerme la composición. Ustedes llegan con tu señora, un bebé, a un país que no conocen, en un idioma que no conocen, con un alfabeto que no conocen, sí, y que los van a buscar, los llevan a un apartamento y al otro día vos vas a entrenar. Sí, pero... ¿Y en qué hablabas con tus amigos? ¿En inglés? Al principio, más que nada en inglés, con los extranjeros, con, no sé, los escandinavos que había, europeos, con los africanos. Después alguna cosa, porque los rusos no hablan tanto inglés tampoco, habían algunos compañeros que sí, y después empezando a aprender ruso. Clase intensiva de ruso con un traductor que teníamos, y después en el día a día nosotros teníamos todo, o sea, yo no me puedo quejar porque, como decís, era todo muy remoto, todo muy distinto y muy diferente, otro clima, otro idioma, o sea, como decimos, todo, otra cultura. ¿Y cómo se juega el fútbol allá? Es más físico, es más fuerte. En la época, ahora hoy en día que están en guerra no juegan competición europea, pero en la época que estaba yo teníamos la posibilidad de jugar Europa League, de pre-fase de Champions hemos jugado, entonces te da la posibilidad de enfrentarte también a equipos europeos, más allá de que el campeonato ruso era fuerte en cuanto a lo físico, sobre todo. Y ahí vos como 10,
te facilitaba eso para tener un juego más táctico? ¿Te costaba mucho? ¿Te pechaban? No, al revés, en realidad, o sea, trataba de que no me pecharan primero, pero en realidad era fácil para mí porque al tener alrededor compañeros muy potentes, muy fuertes, muy rápidos, se me hacía fácil jugar obviamente, yo con el físico que tenía, me miraban los preparadores físicos y me decían, no entendemos cómo juegas al fútbol con ese fisiquito, así. Y yo le decía, bueno, pero con la pelota, que era como la broma que hacíamos ahí interna, porque quieras o no, más allá de la fuerza y la potencia y todo eso, la diferencia que yo marcaba o de la manera que me sentía más cómodo era con la pelota. Mauri, de Rusia, del Krasnodar, te vas a Estados Unidos. ¿Eso fue planificado? ¿Se vencía el contrato y apareció? No. ¿Vos pediste para irte? ¿Cómo No, en realidad a mí me fueron a renovar en Rusia y yo por un tema familiar, mi hijo Martín, que tenía 7 años, ya no estaba pasando tan bien, necesitaba una escuela, yo veía que en realidad el ruso no le iba a servir porque yo no me iba a quedar a vivir en Rusia, entonces era difícil encontrar escuelas en inglés, se dio una negociación que nunca pasó a lo económico, sino al me quiero ir porque mi familia no está pasando bien, ellos me lo entendieron, de hecho estuvieron hasta el último día intentando convencerme, pero se portaron espectacular conmigo y yo ahí en realidad quedé libre, a la espera, hubieron algunos sondeos y tuve alguna posibilidad de ir para España, pero en su momento cuando vino la oferta de Orlando, y que estaba sobre la mesa y que tuve una llamada con el director deportivo y con el entrenador que me querían para ese mismo momento, pensé que Estados Unidos era también ganar en calidad de vida, que era lo que le queríamos dar a los 2 hijos en ese momento, ya había nacido Juan, y por eso fue que la decisión de ir a Estados Unidos fue ahí, en ese momento. Como que todas las decisiones se fueron tomando con bastante tiempo, con un pensamiento atrás bastante meticuloso. Después si salía bien o mal era responsabilidad pura y exclusivamente nuestra, ¿no? Pero creo que salió bien, o por lo menos al final cuando uno pasa a línea creo que hicimos las cosas bien. ¿Y en esa planificación, Mauri, estaba retirarse en Nacional o se dio casualmente? Sí, en realidad yo siempre me quería retirar en Nacional. Yo nunca lo hice público, pero yo no hubiese jugado en otro equipo en el fútbol uruguayo que no fuera Nacional. Más allá de que esta última vez ahora cuando vine, que se dio todo y que bueno, rescindí el contrato en Orlando para venir acá, era porque yo veía que ya sea en 1 año, en 2, en 3 o en lo que fuera, tenía la posibilidad de volver a Nacional y tenía la posibilidad de retirarme acá. Después, en el caso que Nacional no hubiese querido en ese momento, seguramente yo hubiese seguido en Orlando y en el momento en el que se me terminase el contrato en Orlando, volvería para Uruguay y hubiese dejado el fútbol de esa manera. Pero obviamente mi ilusión siempre era retirarme en Nacional y de hecho mis amigos más cercanos, mi familia saben todos que siempre quería volver. Estuve a punto en 2019 cuando me fui para Orlando de volver al club, tenía 29 años en realidad, hasta lo tuve en la cabeza y todo, nunca lo manifesté, pero mi representante sabía que de última si no salía nada yo me quedaba en Uruguay porque como que los 7 años en Rusia habían desgastado un montón, no era lo mismo estar 7 años en España que en Rusia obviamente, ¿no? Seguro. Pero después de eso, en mi cabeza siempre estuvo volver a Nacional y bueno, por suerte lo pude cumplir campeón también. En esta última vuelta vos venís con contrato vigente todavía en Orlando, no es que se venció el contrato y se abrió una oportunidad, sino durante el contrato lo rescindís para venir a Nacional. Sí, ya estaba hablado igual en el club. Yo cuando llegué a Orlando me ofrecieron un contrato de 3 años en el cual yo lo cumplí, pero lo fui firmando año a año porque dependía mucho de cómo se adaptaba mi familia, sobre todo los nenes y la escuela y el idioma. Al final se adaptaron espectacular, pero lo fui firmando año a año. Y el último año, cuando renuevo contrato, firmo 2 años. Pero estaba hablado que a final de año, si yo tomaba la decisión, ellos no me iban a poner ninguna traba y de hecho fue así. Así que yo sabía que si no era ese año, era el otro, no iba a esperar otro más. Y se lo comuniqué primero que nada al entrenador y después cuando tenés reuniones de salida, que es muy normal allá en Estados Unidos, hablé con la directora deportiva, les agradecí y les dije que me iba a volver a Uruguay. O sea, les dije que volvía a Nacional, pero yo no sabía si Nacional quería que yo volviera o no. O sea, obviamente después hay una decisión futbolística, ¿no? Cuando llego al club, después sí, hablé con el chino, que me dijo que yo le manifesté mi deseo de estar cuanto antes y le encantó y me puse a disposición enseguida con él, que era el cuerpo técnico nuevo, ¿no? Bien, antes de ir a esta última etapa nacional, un comentario sobre el fútbol en Estados Unidos. Me decías que en Rusia era mucho más físico y que eso vos te tuviste que acomodar como 10 a ese tipo de fútbol que se juega en Rusia. ¿El de Estados Unidos cómo lo definirías? No, el de Estados Unidos es muchísimo más abierto,
Es táctico, por lo menos en el equipo en el que yo estaba era muy táctico, pero es más desordenado, muchísima más cantidad de goles, se hace más de ida y vuelta, casi que no hay medio campo, entonces mucho transición. Pero es un lindo fútbol. A ver, para la edad que yo tenía en ese momento y estando en un equipo como Orlando que era competitivo, me tocó salir campeón de la Open Cup, que es una copa como si fuera capaz la Copa Uruguay, por decirte, que te vas eliminando todo el tiempo y que no hay mañana, perdés el partido y te vas afuera. Y nos tocó salir campeón como por primera vez en la historia y lo mismo con el club de clasificar 5 veces seguidas a playoff, que nunca había clasificado anteriormente. Entonces como que lograr todas esas cosas futbolísticas, a mí lo que me volvió en realidad Orlando más que nada fue el hecho de tener 10 latinos en el plantel, el cuerpo técnico latino, hablar español, inglés todo el tiempo, que en realidad en Rusia era muchísimo más difícil. Más allá que habían latinos y todo, era el grupo ese, como se llama el grupo, viste que todo el mundo estos días han estado hablando todos de lo que es el grupo, de la unión del grupo y eso. En Rusia no existía tanto, cada uno andaba más en las suyas, nos juntábamos para jugar y teníamos buena relación y todo, pero ese grupo así unido y junto no era tan así. Y en Orlando sí, me tocó tener argentinos, compartir con uruguayos, compartir con peruano, ecuatoriano, colombiano y armar un lindo grupo dentro del plantel. Y a nivel de hinchada, porque una de las cosas que se dice es que los jugadores rioplatenses tienen esta idea de la tribuna, que después cuando se van en Rusia, en Estados Unidos, me imagino que no existía, o sí tenías. En Rusia, en el equipo que estaba yo, no. Capaz que Spartak y Zenit sí tienen un poco más de hinchada. En Estados Unidos es un show. O sea, en Estados Unidos hay hincha, pero les da igual. O sea, no. La presión con la que se vive el jugador latinoamericano en sus propios países, Uruguay, Argentina, Brasil, cualquier equipo de acá de Sudamérica, no es la misma que la de Estados Unidos. Estados Unidos en realidad podés planificar, podés trabajar a largo plazo, hay muchos entrenadores que están 10, 12 años dirigiendo un mismo equipo, con un plantel que va variando muy poco, entonces, pero la hinchada o la tribuna en sí no tiene ningún tipo de punto de comparación. Bien, bueno, ahora sí, vamos a tu vuelta a Nacional. Llegaste, ¿cómo encontraste al club? Vos que hiciste todas las formativas acá, ¿cómo fue volver al club que te vio nacer? Bien, el primer día que vine a firmar fue acá mismo, estuve acá sacando unas fotos, ver el cambio en el parque, no porque no lo haya visto anteriormente que había venido, sino verlo de adentro y ver las tribunas. Yo hacía 13 años, casi 14 años que me había ido. Entonces, nada, era un cambio enorme. No solo en el Parque Central, en los céspedes todo el tema de infraestructura, el gimnasio, la sanidad, los vestuarios, la concentración que le inauguramos el año pasado, era como un cambio muy grande. Después obviamente la gente que seguía trabajando, la gran mayoría estaba ahí todavía, los recordaba, había mucha gente nueva, con un cariño por el club y con una predisposición tremenda. Y lo que yo vi, por lo menos cuando llegué a los céspedes, era mucho cariño por el club, por la institución, el sentido ese de pertenencia, que al estar en el exterior uno no lo tiene, porque en realidad, o sea, yo estaba en Rusia porque me pagaban bien, en Estados Unidos estaba porque vivía bien y uno trabajaba y lo tomaba como un trabajo y daba el 100%, pero cuando uno es hincha y cuando uno quiere al club y cuando uno vuelve capaz que para aportarle desde la parte futbolística, pero también para un montón de otras cosas, es como que como te decía fuera de cámara, es como una familia y realmente de esa manera es como se vive, ¿viste? Y yo encontré el club bárbaro. O sea, yo todo el tiempo que estuve en Nacional estuve recontra feliz. Durante tus años afuera, ¿seguías los campeonatos de Nacional y eso? Sí, ¿Mirabas los partidos de...? Sí, seguía, miraba, cuando no miraba en realidad, pero porque yo me tomé el profesionalismo al 100% y 24/7, era cuando estaba en Rusia con una diferencia horaria de 6-7 horas. A veces partía a las 3 de la mañana y no lo miraba, veía cómo salía el otro día, pero en Estados Unidos sí veía muchísimo. Ahora volvés, ves todo el club cambiado y te toca momentos difíciles adentro de Nacional, con cambio de cuerpo técnico, un campeonato que no se gana, después la desgracia que nos pasó con Juan. ¿Cómo viviste vos ya como jugador experiente, como referente adentro del plantel, esos momentos? Y bueno, como un desafío, creo que como grupo, o por lo menos dentro del club, a mí me tocó perder compañeros, me tocó perder amigos, me tocó pasar por momentos muy difíciles que no son normales capaz de una carrera de un futbolista. Me pasó en 2010 lo de la oreja, después había pasado lo del morro, que estaba en otro lugar, pero lo que nos unía a todos nosotros era Nacional.
para mí volver a los céspedes y ver el mural pintado de él era cada día un nudo en la garganta tremendo. Pero bueno, también un poco la razón por la de volver, yo había hablado con él de volver juntos incluso. Entonces, nada, era como que a veces uno tiene los objetivos grupales, pero también los personales internos con lo que convive a diario, y esa era una de esas cosas. Después, obviamente, pasó lo de Juan y tocó capaz que vivirlo de otra manera como había vivido lo de la Oreja. Yo tenía 20 años y ahora tenía 15 años más, entonces tocó hacerse cargo de una situación, a veces hacer de hermano mayor, a veces hacer de compañero, de confidente en algunas cosas, porque fueron momentos muy duros. Y yo en realidad agradezco a todas las personas que trabajaban en el club, agradezco a ese grupo y agradezco a ese plantel. Y cuando me refiero a plantel me refiero a todas las personas que trabajan en el club, me refiero al cuerpo técnico de Martín Lasarte, que lo llevó de una manera impresionante, me refiero al psicólogo que nos ayudó un montón, a cada uno de mis compañeros, porque en realidad era una pérdida en conjunto que teníamos y nos íbamos levantando uno a otro todo el tiempo. O sea, no era que uno estaba mal porque le había pasado algo personal. Entonces fue un desafío como muy grande y que no me esperaba al volver a Nacional de esa manera. Obviamente son cosas que la vida te pone a prueba y por eso te dije que lo tomé como un desafío para dar la cara, para salir adelante y para también terminar logrando lo que se logró ahora. Mauri, viste que en el fútbol se saben muchas cosas y más hoy en la época de las redes sociales, incluso los jugadores a veces se postean muchas cosas. Sin embargo, como tu liderazgo es como más silencioso. Si uno no está muy adentro del club, no sabe todas estas cosas que vos aportás. ¿Vos sos consciente y tratás de que eso pase, de que quede como más en la intimidad? ¿O es una cosa que se da así y vos ni cuenta que te das? No, yo no tengo redes sociales, no las uso. Okay. Me entero de los temas cuando voy de mañana a Sanidad y charlamos de un montón de cosas que van pasando durante el día, pero si no me entero de las cosas, no me entero del chusmerío del día a día que hay. Creo que, o por lo menos desde que llegué, por un perfil mío, por mi manera de ser, me hice cargo o intenté hacerme cargo y ayudar a mi manera, y que es esa en realidad. O sea, como que yo no veo otra manera de cómo llevar las situaciones. Yo cuando tenía que solucionar un problema con un compañero lo hablaba mano a mano, cuando tenía que dar un consejo si me parecía pertinente lo hacía y si no me lo callaba, y lo mismo con los cuerpos técnicos, o sea, siempre con muchísimo respeto y sabiendo que yo siempre estaba para sumar y me entrenaba full y estaba al 100% con mis compañeros tratando de darle para adelante, porque era la posición que me tocaba ocupar en ese momento. Capaz que fue algo nuevo y que me tocó rehacerme en Nacional, porque ya estaba grande, pero no estaba acostumbrado a no jugar tanto, pero me acostumbré, o sea, tuve que hacerlo, lo hice creo que de buena manera y creo que fui un buen compañero. Que a fin de cuentas, cuando vos pasás raya, lo que te saludan cuando ahora que terminé mi carrera, me crucen por la calle, creo que todos mis compañeros me van a saludar. No, pero y además hago un paralelismo entre esta manera silenciosa de liderar, que no es tan visible, que está como más en los detalles, también tiene mucho que ver con tu manera de jugar, con estar siempre distribuyendo el juego. Yo todavía me acuerdo cuando salió el posteo de el gol clásico de Erazo, el gol clásico de Petit, el gol clásico de Santander acá, y eso de que son todos pases tuyos. Estás como... sos como alguien más desde lo invisible que está liderando y que está aportando al club. ¿Vos lo ves eso? Es que, mira, capaz que eso no lo veo tan así, es mi manera de jugar. De hecho, he tenido problemas con pila de compañeros que me dicen patea largo, tenés buena pegada, patea. Ahora ya es tarde, o sea, ya digo, no lo cambié en toda la carrera que tuve, no lo voy a cambiar ahora. Sí me enseñaron que el fútbol era un deporte colectivo de chiquito, sabía que los objetivos se logran a nivel grupal y que no hay ninguna individualidad que esté por encima del grupo. Entonces, si daba un pase era porque seguramente pensaba que mi compañero estaba mejor posicionado y nada más que por eso, no ni por altruismo ni por otra cosa fuera. O sea, no, me parecía que el otro estaba mejor para patear, para hacer el gol y así actuaba. O sea, siempre, y así en mi vida he actuado de esa manera, de lo que me parece lo hago y lo que no me parece no lo hago, y no tengo que andar dando muchas explicaciones de nada a nadie, ni en las redes sociales ni en ningún otro lado. O sea, no me manifiesto de esa manera, ¿no? Pero volviendo a este Mauri que llega, que vuelve al club experiente y consejero para los jugadores nuevos, sea de las formativas o sea mucho más jóvenes que vos, el hecho de tener un perfil bajo es más difícil hoy que cuando vos empezaste, porque en tu época tener un perfil bajo era capaz que no dar nota de prensa. Hoy
tener un perfil bajo cuesta más. Sí, Porque hay mucho más exposición, porque te piden exposición, te pide que te expreses. ¿Cómo dabas consejos vos en ese sentido a los jugadores actuales jóvenes? Y bueno, más que nada en el mano a mano, con algún cinchón de oreja en el vestuario, en la cortita, con algunas cosas o algunos comentarios que pasaban y tratar de bajarlos a tierra en determinado momento. Pero después de eso, no. Yo siempre tuve una muy buena relación con todos mis compañeros y de muchísimo respeto. Creo que me gané ese respeto más allá de por los años, por mi manera de ser. Y siempre tuve muy buena relación con los más jóvenes. O sea, yo con Jere, con Lucas Sanabria, con Gonza Petit, con Thiago Helguera, cuando llegué el primer año era, no te diría como un padre, pero la diferencia de edad era enorme, ¿viste? 13, 14 años de diferencia de edad. Entonces estábamos en diferentes sintonías, pero jugábamos juntos. Entonces uno trataba de aconsejarlo en base a la experiencia que había tenido, nada más que por eso, ni por ser más, ni por... Y justo te nombro algunos por decirte este año también algún otro. O sea, mismo Renzo Sánchez con la lesión que tuvo, era muy difícil ponerse en su piel, en sus zapatos, y uno trataba de acompañar básicamente. O sea, así es como lo veo yo. Cuando alguno capaz que le iba recontra bien y ahí te corres a un costado y dejas que disfrute el momento, porque que te vaya bien en Nacional es lo más lindo que te puede pasar en el mundo. Entonces digo, cuando Gonza Petit hacía un montón de goles, ¿qué pudiera decirle? Ir, saludarlo y felicitarlo, pero después de eso, capaz que los momentos en los que me parecía pertinente ayudar era cuando pasaba algún partido malo o cuando tenían algún problema extra futbolístico, o cuando veías que los entrenamientos no estaban bien, exigirlos para que se entrenaran bien. Esa creo que es la manera de liderar o la manera de comportarse, creo yo. Seguro. Mauri, ¿qué vas a hacer? No sé todavía, me he tomado un año sabático. ¿Un año? No, sin tiempo, pero quiero tratar de disfrutar sobre todo de mis hijos que voy a tener muchísimo más tiempo para estar con ellos el año que viene. ¿Pero te imaginás vinculado al fútbol en los próximos años? Como decía tu abuela, te queda toda la vida por delante. Sí, no lo sé, la verdad no lo sé. Yo como futbolista o como profesional, mejor dicho, siempre me tomé el trabajo, porque a fin de cuentas es un trabajo, al 100% y con todo el profesionalismo posible. Entonces era 24/7 para el fútbol, cuando entrenaba, cuando jugaba, cuando descansaba, cuando estaba de vacaciones. Creo que si me vinculo al fútbol lo viviría de la misma manera y sería de la misma manera y me demandaría un tiempo que hoy en día quiero tratar de tener tranquilo. Entonces no le cierro nunca la puerta, pero te digo que hoy en día capaz que no me veo fuera de eso. Capaz que dentro de un tiempo o capaz que dentro de un año o antes cambio mi parecer porque no es una verdad absoluta, pero... Bien. Pero por lo menos hoy en día no me veo cerca del fútbol. Me veo disfrutando, tranquilo y haciendo otras cosas. Bien. Nos quedan dos cosas. Tengo unas fotos que vamos a ir viendo fotos una a una y después una sorpresita para terminar. Vamos a arrancar por estas dos. Este es mi padre. ¿Ah, sí? Sí, era mi técnico en Lagomar. Y esa es la cancha en la que jugaba. Qué tremendo. Esas son las dos categorías de Lagomar, del baby fútbol. Pero chiquito, esto debería ser 6 y 7 años. Tremendo. Esta del baúl de los recuerdos la sacaron. Y esta era salvo el Ale Rodríguez, que era los otros 6 éramos la generación 90. Contanos ahí. O sea, y te digo generación 90 porque éramos 6 jugadores que estábamos jugando de titular. Un partido creo que era por liguilla. No sé si fue con Cerro, con quién fue. Y claro, estábamos en el plantel principal jugando de titular en la Primera Nacional, 6 jugadores nacidos el mismo año, que no es algo normal ni que lleguen a Primera. Es Maxi Calzada, El Morro, Seba, yo, Facu Piris y Mati Avero. Y acá Ale Rodríguez era juvenil, pero en realidad era más grande que nosotros, era 3 años más grande, una cosa así. Se me echó acá porque era de los juveniles. Y acá me voy un poco más para atrás. Contame, a ver, esa oncena titular. Esto es en séptima, contra Danubio en el del campo. Hay un montón acá que ya no... Sebastián Balín, Fede Reynó, Darío Vares, El Morro, Juan Pongi, Vecchio, Mati Avero, El Pitu y Martín Medela y Pablo Magallanes. El único que jugó acá que llegó a primera fue El Morro y Mati Avero. Tremendo. Séptima. Qué época. Mirá, acá también está, mirá lo que son los pelos del Seba también ahí. Pero esto es en tercera, creo.
Un clásico de tercera, los mismos. El Morro, Facu, Mati Avero, el Seba y yo. Sí, esto es en clásico de tercera. Que ganamos. Me acuerdo. Mirá. Ahí también ese trío. Sí, esto. Concentrábamos juntos los tres siempre. Esto ¿Cómo te en recuperaste Pichinche. de lo del Morro? Y con el tiempo, yo qué sé, qué decirte. Estabas en Rusia, ¿no? No, estaba en Estados Unidos. Ah, estabas en Estados Unidos ya. Yo qué sé. No. ¿Cómo te recuperaste? Me preguntás. Creo que todavía no me recuperé, esa es la verdad. Pero está, uno tiene que seguir adelante y de hecho capaz que algo que me quedó en el debe fue haber vuelto a jugar acá en Nacional con él. Pero... Mira la sonrisa del negro. Bueno, lo hicieron con el Seba, por lo menos. Sí, claro. ¿Eso fue planificado o se dio? Que justo Seba y vos volvieran juntos. No, se lo tendría que preguntar a él, vos, pero... O sea, la decisión mía de volver fue personal y creo que a raíz de yo hablaba todo el tiempo con Seba y de cada tanto le mandaba algún video de la concentración, alguna foto, cosas así normales, ¿viste? Un poco presionaste, digamos. No, en realidad nunca le dije nada porque yo, de hecho, hasta me sorprendió a mí también porque yo pensaba que él tenía pensado terminar su carrera en Portugal, vivir en Portugal, o sea, por algunas cosas que habíamos hablado, pero después él tomó la decisión de volver y creo que está convencido de que lo hizo bien, más allá de todo lo que hemos pasado durante estos años. Y creo que le hizo bien. Ojalá hubiese hecho el gol de cabeza ese día y no lo hubiesen, porque hubiese sido... Lo hizo. Bueno, sí, ojalá se lo hubiesen convalidado, porque hubiese sido un cuento mágico para él. Ahí te di una que ahí sí caí una cantidad de... Esto en realidad son diferentes generaciones, ¿está? Porque, o sea, es 91-90, que salimos campeón de esta que era la Punta Cup, era una copa que se jugaba en Punta del Este, sub-17, y en este lugar es en la residencia de los juveniles al lado de la sede. Sí. Nosotros muchas veces íbamos ahí, teníamos un amigo que trabajaba ahí, teníamos varios compañeros y amigos al día de hoy, y esta era la celebración de comida que habíamos salido campeón de la Punta Cup. Acá de vuelta ustedes tres. Y esto en Egipto. En Egipto, en Mundial Sub-20. Esta foto la sacó los papás de Seba, me acuerdo clarito. Ah, ¿sí? Sí, señor. Esta creo que es la única que tenemos de tu pasaje En Rusia. por Rusia. Ah, acá. Acá hay una beba que... Esta es mi hermana. Ah, Este es el tu hermana con tu Sudamérica. sobrina. No, mi hermana es la chiquita. Esta es mi mamá. Ah, Esta es mi ¿que te llevas cuántos años? No, 27 años me llevo, ¿no? Se ve que estaba bien ahí mi vieja. Este es mi hermano y esta es mi hermana. No, yo soy el más grande de mis hermanos, soy el mayor. Y mi hermana era chiquita. ¿Y eso es cuando se vas para Rusia? No, esto es cuando acá estoy con la selección uruguaya sub-15, al sudamericano en Bolivia. Acá tenía 15 años, yo 14. Ah, claro, eres un gurí. Sí, 14, ahí, 15 años tendría. Sí, señor. Mirá. ¿Cuántos años en esa foto? Esta es increíble, porque sos un niño, pero tenés cara como ya es grande acá. Me estaba dando el sol en la cara en esa, me parece. Siempre usaba el pelo largo cuando era chico. Ah, ¿sí? Que debería ser incómodo ahí para que... Contra, incómodo. Mirá la cancha lo que era, nada que ver, ¿no? El fútbol ahora, viste que tienen sintético, viste que juegan en canchas, nada que ver. Bueno, acá hay como un collage y ya me quedan las últimas dos. Estás en juveniles, un collage que me hizo Alejandro Moreira, que era un fotógrafo. Y tiene mi viejo en la casa este. Y acá te las doy juntas porque son, me parece, muy simbólicas. Ahí cuando colgás los botines acá, en el arco Sí, señor. del abdón. Sí, esa foto yo le había dicho al Barba, le había pedido que si me la podía sacar para tenerla yo nomás. Porque me llevé un pedacito de esa red también que la quería mi hijo y la tiene él guardada. Y sí, la otra con la familia del Seba. Y bueno, y hay como un cierre también con esto que contamos de vos, el Seba y el Morro, como un trío de amigos muy unidos que terminen con el Seba levantando la copa acá. Es como... Sí, claro. Es hermoso. Fue hermoso. Aparte, con todo lo que vimos estos años, fue el cierre ideal. Obviamente yo la decisión la tenía tomada más allá de lo que pasara, pero esto le da como un toque especial, me parece. Y bueno, como que me gratifica mucho eso porque no por mí en particular, sino por el grupo los que estábamos, que quedamos el año pasado, los del año pasado que se fueron a otros lados, creo que también se sintieron parte. Vi a Luquita Sanabria en la cancha, vi a Bruno Damiani, estuve con Jere, entonces tipo
para que vean cómo era. Estaba Didi en la cancha, que le dije por qué no bajó y me dijo que no, que había querido respetar, pero todos esos creo que nos hicimos cargo de una situación difícil y coronarla de esta manera fue como un broche final perfecto. Bueno, tenemos una sorpresita. Hola papi, estamos haciendo este video para decir lo que sentimos por vos, de que juegues al fútbol y que te vayas a retirar. La verdad para mí es algo, lo mejor que pasó en la vida, la verdad. Para mí me encanta el fútbol gracias a vos. Siento que cada semana esperaba para que venga el fin de semana y verte jugar. La verdad es lo mejor que me haya pasado. Y aparte de vos, que sos un genio, la verdad muy lindo, la verdad. Y yo no quería que te retires, pero sé que es tu decisión, que ya es el momento perfecto de retirarte de campeón después de haber ganado la mejor copa de todas. Y espero que estés feliz de tu decisión. Yo también te quería decir que sos muy buen jugador, que muy bien, felicitaciones por todos los títulos que pudiste ganar, tus buenos pensamientos, tus buenas charlas para el equipo, así que yo te mando un gran saludo. La verdad nos enseñaste muchas cosas y nada más tengo para decir, la verdad, fuiste un genio. Gracias viejo, digo Ernesto, no Mauricio. Muchas gracias. Pero por favor, gracias a vos, Mauri. Son un poco la razón de todas las decisiones que he tomado en mi vida, así que agradezco el video porque básicamente cuando me fui a Rusia, cuando me fui a Estados Unidos, cuando volví para acá, todo fue más allá de un deseo personal por ellos y nada, muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Muchas gracias, Mauri.